Colombia, ¿a qué se debe que, porque efectivamente durante mucho tiempo el tema de las FARC, de la guerrilla, todo eso evidentemente generaba, era un lastre para la izquierda en Colombia y no, le era muy difícil acceder al poder, ¿no? Ahora, obviamente la situación ha cambiado. ¿A qué se debe este cambio que se ha producido? Francisco, pues la verdad yo hablaría de dos factores. El primero tiene que ver con el 2016, el acuerdo de paz que se hizo entre el gobierno nacional y las FARC. Fue un hito muy importante en el país, que aunque el plebiscito en ese momento perdió, no se aprobó, pues sí se implementó un acuerdo de paz con las FARC. Y eso hizo que en la historia colombiana pues casi que se dividiera en dos. Antes cualquier persona que se llamaba de izquierda o decía que tenía pensamientos de izquierda era encasillada como guerrillero o como guerrillera. Y con el acuerdo de paz, cuando se acabó justamente la guerrilla, pues eso permitió que la izquierda comenzara a tomar un espacio importante dentro del espectro político y que se entendiera que había distintas clases de izquierda y que las personas que defendían hasta ese momento la izquierda pues eran personas de izquierda, pero de una izquierda centro, de una izquierda que no era radical y que quienes salían de las FARC, pues sí hacían parte, digamos, de esa izquierda radical. Entonces, el primer factor para mí tiene que ver con la firma, con el proceso de paz más bien en 2016. Y el segundo factor tiene que ver con lo que pasó a partir de 2019, con las protestas sociales en el país, protestas sociales que se dieron porque Colombia sigue siendo uno de los países más inequitativos del mundo. En este momento tenemos 20 millones de personas que viven sobre la línea de pobreza monetaria en el país y en 2019 lo que pasó es que la gente definitivamente se cansó de que el dinero no alcanzara para comprar el mercado, se cansó de que la educación no fuera gratuita, se cansó de que los mismos de siempre fueran los únicos que vivieran bien y se cansó, digamos, en términos generales de los políticos, de la política y de la corrupción que ellos representaban. Entonces creo que esos dos factores, tanto la firma del acuerdo de paz como lo que arrancó en 2019, que se conoce como el estallido social, fueron los que llevaron a este contexto, un contexto en donde las personas querían un cambio, y un cambio no tanto de modelo, pero sí un cambio de personas y de representantes y de ideologías para ver si con este cambio se lograba algo mejor. Ahora, un dato interesante es que la participación ha sido bastante más alta que en otras oportunidades, que es precisamente lo que Petro estaba buscando, ¿no? Digamos, un poco sus posibilidades residían en eso, que hubiera más gente que fuera a votar. Y otra cosa que estaba viendo es que en las zonas donde de mayor violencia, mayor actuación de los grupos ilegales, a Petro le ha ido muy bien, ¿no? Esos son datos bastante significativos, ¿no? Sí, Francisco, casi que cuando uno ve el mapa electoral ve a Colombia pintado y en la periferia, toda la periferia fue donde ganó Gustavo Petro, en los sectores del Pacífico colombiano, en los sectores más olvidados, y solamente hay un punto en el centro que es como una mancha, que es Bogotá. Coincidencialmente, cuando yo hace un momento le hablaba de los acuerdos de paz, pues coincidencialmente en el plebiscito, esos mismos municipios, esos mismos departamentos y Bogotá como el distrito capital de Colombia fueron los que votaron sí al plebiscito de Juan Manuel Santos y son los mismos territorios los que hoy le dicen sí a Gustavo Petro. Entonces creo que es un tema de no tanto de los grupos armados, sino más bien de los colombianos que se han sentido excluidos por el Estado, de los colombianos que han estado en territorios inhóspitos donde antes no llegaba la fuerza pública, pero tampoco la asistencia social. Entonces, más que relacionado con el tema, digamos, delictivo o de las guerrillas, yo creo que está relacionado con la Colombia que hasta hoy no había sido vista y donde hay los mayores problemas de inequidad social. De acuerdo. Sí, yo me refería en el sentido que eran los sectores que más apoyaban la paz, por el justamente que estaban, eran los que habían sufrido la mayor violencia, y eso explica efectivamente que hayan votado por Petro, como que también apoyaron el referéndum a favor del acuerdo de paz, ¿no? En ese sentido me refería. Ahora, Hernández, efectivamente al comienzo después de que se produce la primera vuelta, un poco que Hernández surgió y como que lo colocó un poco a Petro al inicio, porque realmente los dos eran representantes de gente, digamos, representaban a ese sector de colombianos muy fuerte que quería cambios, ¿no?
al final parece que Hernández cometió algunos errores. Tal vez uno de los principales sería no haber participado. Bueno, aparte que le han sacado algunas cosas que él decía poco, la verdad que poco, digamos, convenientes, digamos, por decirlo menos, pero también de repente no haber participado, no haber querido, todo apareció como que él rehuyó el debate finalmente, ¿no? Pues la verdad no creo que el debate sea lo que más le haya costado. Yo creo que lo de Hernández se divide en tres cosas. La primera tiene que ver con que el candidato Hernández no era muy conocido al principio de la campaña. Digamos que el reto más grande de esa campaña era lograr un reconocimiento alto de Rodolfo Hernández, porque lo conocían en el lugar donde él fue alcalde, digamos en esa zona del país, pero no tenía un gran reconocimiento a nivel nacional. En la medida, digamos, en que fueron aumentando en este reconocimiento y en la medida en que él dio el golpe y la sorpresa y pasó a segunda vuelta, tuvo que enfrentarse con un tema, y es que era muy conocido, pero al mismo tiempo también había subido estrepitosamente su desfavorabilidad. Entonces, al tiempo que subió su reconocimiento, también subió mucho su desfavorabilidad, cosa que no le pasó a Petro, porque ya era un político muy conocido, que tenía, digamos, un favorable y un desfavorable, o más bien un desfavorable que tenía un techo. Pero Rodolfo Hernández sí le pasó y subió, yo creo que en mayor proporción, su desfavorabilidad, insisto, que su reconocimiento. Pues que más personas lo conocieran hizo también que más personas comenzaran a buscar cosas sobre él, y como usted lo menciona hace un momento, pues varios comentarios desacertados, además, digamos, de una vida pública que también ha estado llena de algunos antecedentes e investigaciones, digamos, judiciales con respecto a su actuar en lo público, pues hizo que la gente no estuviera tan convencida de votar por él. Entonces creo que lo primero que tiene que ver es con la desfavorabilidad de Rodolfo Hernández, que una vez fue más conocido, subió como espuma después de esa primera vuelta. Lo segundo tiene que ver con que no logró despegarse del uribismo. Digamos que esta elección, hace muchos años, las elecciones en Colombia se venían planteando como la persona que representaba, digamos, el uribismo y la persona que estaba en contra del uribismo. Digamos que en esta ocasión fue distinto. Por primera vez el uribismo no tuvo un candidato, entre comillas, oficial en campaña, y los dos candidatos, como bien lo mencionaba Fernando, representaban un cambio. El problema es que a Rodolfo Hernández se le pegaron tantas personas del uribismo y tantas personas de sectores que no representan un cambio, sino representan la política tradicional, pues que al final la gente ya no estaba convencida de si Rodolfo iba a lograr ese cambio que estaba esperando. Entonces, creo que también le costó mucho ese tema, el tema de que lo ligaron mucho al uribismo y lo pusieron o lo mostraron como el nuevo candidato del uribismo. Y en tercer lugar, yo creo que lo que más lo afectó es que siguió basando su campaña únicamente en las redes sociales. Digamos que es un político que no se sentía muy bien en las plazas públicas, que no se sentía muy bien recorriendo el país, y hizo casi que toda su campaña a partir de lo digital. Y lo digital, digamos, funciona, pero cuando ya estás en un momento tan reñido, pues hay que complementar no solamente los mecanismos digitales, sino también una campaña en terreno y en territorio muy fuerte. Y creo que esas son las tres cosas que le faltaron a Rodolfo Hernández, más que los debates, porque sinceramente creo que los debates le hicieron falta a la democracia colombiana, porque nunca como ciudadanos pudimos confrontar esas dos propuestas y esas dos visiones de país, pero en realidad los debates no sirven para aumentar electores, no sirven para aumentar votantes, y yo creo que justamente como Rodolfo Hernández está malo frente a cámaras y le cuesta, digamos, ser preciso y muchas veces es errático con algunos mensajes que da, yo creo que incluso para él fue mejor no haber ido a debates, porque pudo haber perdido por una diferencia más grande, para mi gusto, en caso de que hubiera tenido más apariciones públicas. De acuerdo. Ahora, bueno, ahora viene lo bueno, y pues asume el 7 de agosto Petro. Algunas propuestas suyas han generado polémica, en particular una que tiene que ver con cesar la exploración de petróleo. Colombia depende en buena medida, ¿no? Sus ingresos dependen en buena medida de la exportación de petróleo. Creo que es la principal exportación de Colombia. Creo que Colombia en su mejor momento llegó a exportar, me parece que 1 millón de barriles diarios, ahora es menos, pero igual es bastante, sobre todo si lo comparamos al Perú, que estamos prácticamente en cero. Entonces, claro, si se suspende la exploración, eso va a significar que a futuro Colombia exporte menos.
Eso ha generado mucha polémica. ¿Hasta qué punto puede Petro poner en marcha esa medida? Porque de repente va a necesitar tal vez el apoyo del Congreso, ¿no? Donde, por supuesto, no tiene mayoría, ¿no? De acuerdo, yo creo que aquí en el tema de Gustavo Petro van a ser muy importantes sus 100 primeros días, las cosas que logre hacer durante estos primeros meses, porque está la luna de miel que llamamos de los medios, de los políticos, del Congreso, de las fuerzas que no necesariamente están alineadas con su programa. Entonces va a ser muy importante que se mueva muy rápido, pero también va a ser muy importante que conforme un equipo que tenga una buena combinación entre lo político, la representatividad de las regiones, la representatividad de las personas que lo eligieron como presidente, pero también que combine aspectos técnicos. Y sobre todo en lo que usted menciona, va a tener que traer a personas técnicas a las carteras como la de Hacienda, porque definitivamente para hacer todo lo que propuso se van a necesitar recursos. Y esos recursos en este momento pues no los hay y habrá que conseguirlos. Y efectivamente el tema del petróleo es uno de los ingresos más importantes de Colombia, y el decir que no va a renovar las licencias para hacer exploración, aunque no tenga un efecto inmediato, sí puede tener un efecto sobre la confianza inversionista en el país. Entonces yo creo que necesita dar un mensaje digamos de institucionalidad, un mensaje de tecnocracia, un mensaje fuerte hacia los empresarios y hacia los inversionistas, de que hay unas reglas de juego claras, de que además hay un proceso y que esto no se va a tratar simplemente de cortar de un momento a otro, sino como lo mencionaba durante varias de sus presentaciones, hacer una transición energética y que haya facilidades y que haya programas para que se pueda, digamos, cambiar esa explotación petrolera por otro tipo de negocio en torno a la energía. Pero creo, como usted lo dice, que es una de las mayores dificultades. Insisto, va a tener que actuar muy rápido porque va a estar en la luna de miel estos primeros meses, va a tener, además, hay muchas expectativas con relación a qué va a hacer y qué va a hacer diferente, entonces va a tener que actuar rápido, y actuar rápido significa pasar unas leyes que puedan garantizar la estabilidad institucional del país, la estabilidad para hacer negocios, pero también tiene que actuar rápido conformando su equipo y haciendo que los mercados y los empresarios tengan confianza sobre las personas que van a estar dirigiendo algunas carteras. De acuerdo. Ahora, el tema de la lucha contra los grupos ilegales, él dice que está dispuesto a negociar con el Ejército de Liberación Nacional. Bueno, ahí también en la lucha contra la droga, el cultivo de droga, ahí también muchos van a estar esperando qué va a hacer finalmente, ¿no? Porque se supone que él también va a buscar un cambio, ¿no? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con el Plan Colombia, la relación con Estados Unidos? ¿Cuáles son los planes de Petro en relación con todo eso? Pues mire, lo primero es que hoy, por ejemplo, llegó una carta, amanecimos con una carta del ELN, de otro grupo guerrillero, en la que anunciaban que estaban dispuestos a negociar con el nuevo gobierno y que en la que anunciaban que estaban dispuestos también a cesar sus hostilidades para empezar las negociaciones. Entonces creo que es un buen gesto que tiene que manejar con pinzas Gustavo Petro por su pasado justamente como guerrillero, para que no sea tomado como por la oposición como un perdón social sin garantías, sin reparación y sin justicia. Entonces creo que va a tener que tomar este tema con pinzas, pero sí él se comprometió a integrar a ese gran acuerdo de paz al ELN, y aparentemente este grupo guerrillero pues tiene una vocación de hacer un proceso de paz con este gobierno. Habrá que tener cuidado porque ya tuvo ocasión de paz con otros gobiernos anteriores y la verdad es que no les fue muy bien, no le fue muy bien al gobierno, porque a diferencia de las FARC, el ELN no tiene unas cabezas claras y digamos que es una organización mucho más horizontal, lo que hace que sea mucho más difícil saber con quién hay que hablar, pero más que saber con quién hay que hablar, hacer que se cumpla lo que se pacta sobre la mesa. Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, con respecto a Estados Unidos, también hoy Petro tuvo una llamada, él lo anunció por redes sociales, con el secretario de Estado de Estados Unidos, en el cual, digamos, recibió el apoyo del secretario y lo felicitó por ese nuevo gobierno. Sin embargo, sí es cierto que en Estados Unidos hay bastantes dudas con lo que pueda pasar en una administración Petro.
Lo que es cierto, por ejemplo, es que va a intentar negociar la política que tenemos ahora de drogas, la política de criminalización de la droga. Es algo que él siempre ha repetido, y es que probablemente, aunque la balanza no va a girar porque Estados Unidos va a seguir teniendo la relación dominante, pues probablemente sí se va a pasar o se va a intentar por lo menos pasar de una política menos de criminalización, menos de fumigación de cultivos, menos de persecución a los pequeños productores y más hacia tratar de evitar o disminuir o incluso legalizar el consumo. Entonces creo que ahí sí va a haber un cambio de rumbo, y un cambio de rumbo que también va a ayudar a desecuritizar y desdrogadizar, si se puede decir de esa forma, la agenda de la política exterior colombiana. En política exterior hay otras ambiciones. Gustavo Petro ha mencionado que uno de los temas más importantes para él, además de la justicia social, es todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, y ha puesto de manifiesto y ha puesto sobre la mesa que Colombia como país pues probablemente no alcance a hacer mucho, que lo que se necesita es una integración de países latinoamericanos que logre hacer peso en el equilibrio de fuerzas internacional. Entonces lo que se viene no es solamente una reconfiguración de la relación y más bien de la agenda que se tiene con Estados Unidos, sino también una nivelación y una política exterior en donde la relación más importante ya no será únicamente con Estados Unidos, sino también a nivel regional. Se espera que haya pues la consolidación de un grupo latinoamericano que pueda tener gran influencia, sobre todo en temas medioambientales a nivel mundial. De acuerdo. Y bueno, dentro de lo internacional está el tema de Venezuela. Él ha dicho que quiere retomar las relaciones con Venezuela. Ahora, ¿qué va a pasar? Eso se hace a pesar de que lo que se sabe es que hay grupos ilegales colombianos que están en Venezuela. Es más, se hacen la guerra dentro de Venezuela. Han sido asesinados varios líderes, ¿no?, de las disidencias venezolanas en Venezuela. También se dice que el Ejército de Liberación Nacional también está en Venezuela. Es decir, ¿cómo va a conciliar una relación con el gobierno de Maduro, que es un gobierno que apoya a grupos ilegales colombianos, o los tiene en todo caso en su territorio, y además con el hecho que hay por lo menos 2 millones de venezolanos que están en Colombia? Ahí va a ser un equilibrio también no tan fácil de encontrar, ¿no? Sí, es bien difícil, pero lo primero es que yo creo que hay una política que se puede rescatar de este gobierno que sale, y es el Estatuto de Protección. El Estatuto de Protección es toda una política pública para legalizar a las personas venezolanas que emigraban hacia Colombia y darles atención primaria en lo que se refiere a salud, a educación, a temas de empleo, digamos, acogerlos y a tener todo un programa y toda una política pública que pudiera manejar la gran dimensión de población desplazada que venía de Venezuela hacia Colombia, que estaba respaldada no solamente por recursos públicos colombianos, sino en gran medida por recursos de cooperación internacional que vienen de organizaciones internacionales y también de otros países. Entonces, probablemente ese tema del Estatuto de Protección va a continuar con Gustavo Petro, seguramente se va a reforzar, porque es una cosa que además de haber sido bien vista a nivel internacional, pues ha servido, por lo menos tiene un trato, digamos, digno y humano el migrante, pero bueno, lo cierto también es que en Colombia y en Venezuela se comparte una frontera que es muy porosa, una frontera además que es activa o que hasta hace algunos años fue muy activa comercialmente. Entonces lo que estaba sucediendo hasta ahora es que si bien no había relaciones oficiales entre los dos presidentes de los dos países, pues al ser una frontera totalmente porosa donde la gente camina de un lado, una cuadra y ya está en Venezuela, o camina otra cuadra y ya está en Colombia, pues lo que había sucedido es que se habían fomentado incluso grupos delincuenciales alrededor de la frontera y estaban aprovechando como esa tensa calma que había en la frontera y esas prohibiciones para hacer negocios debajo, digamos, como diríamos aquí, debajo de cuerda y debajo de las agendas entre los dos países. Entonces, probablemente lo que quiera Petro es nuevamente recuperar, digamos, esa relación comercial. Tendrán, por supuesto, que negociar todo este tema de las dificultades que existen con los grupos guerrilleros que se hacen en frontera, llegar a algún acuerdo y ver cómo lo van a solucionar. Pero lo cierto es que yo sí creo que Colombia debe reconocer que al día de hoy
pues el presidente de Venezuela es Maduro, y que hay que negociar con Maduro. Si Estados Unidos, que era uno de sus mayores opositores, ya está negociando con Venezuela, le va a volver a comprar petróleo, pues no vería por qué Colombia, que es su vecino, que comparte una frontera, que es un aliado comercial, porque no debería negociar con el mismo gobierno. De acuerdo. No, sí, efectivamente, Estados Unidos ahora le hace ojitos a Maduro, eso sí, eso no queda la menor duda. Bien, bueno, vamos a seguir a ver qué pasa, pues cómo le va a Petro en estos días, la formación de su gobierno, que serán sin duda signos muy importantes, o sea, sobre todo a la hora de escoger a su ministro de Hacienda, me imagino, todo el sector económico va a ser muy, muy importante, y cómo le va una vez que asuma. Ojalá tenga luna de miel, porque últimamente los presidentes parece que la luna de miel parece que ya no tienen. El pobre Boric no ha tenido luna de miel y por supuesto el presidente de acá tampoco la ha tenido, ¿no? En fin, vamos a ver qué pasa con Petro. Gracias por estos comentarios y seguiremos al tanto de lo que pasa en Colombia. Bueno, muy bien, muchas gracias, feliz noche. Gracias.